Burrus Frederick Skinner nació en Susquehanna, Pensilvania, el 20 de marzo. En la secundaria tuvo un desempeño deficiente en ciencias, pero sobresalió en literatura. Estudió la licenciatura en Hamilton College, al norte del estado de Nueva York, con la intención de convertirse en escritor y poeta, y en 1926 se tituló en literatura inglesa con honores. La influencia que lo movió al estudio de la psicología la recibió al leer una reseña del libro Behaviorism, de Watson, y más tarde al leer Conditioned Reflexes, de Pavlov. Hizo un posgrado en la Universidad de Harvard en 1928 y más tarde Walter S. Hunter lo introdujo en el conductismo. Finalmente obtuvo su maestría en 1930 y su doctorado en 1931. Fue profesor de la Universidad de Minnesota de 1936 a 1945 y publicó en esos años The Behavior of Organism. Más tarde, Science and Human Behavior, Verbal Behavior y About Behaviorism. En 1940 comienza a investigar sobre los programas de reforzamiento en el aprendizaje. Estuvo en la Universidad de Harvard durante el resto de su carrera y vivió en Cambridge hasta su muerte. Skinner rechazaba la explicación empirista científica y neoconductista de las teorías psicológicas, ya que afirmaba que los estados y procesos inobservables, incluyendo los cognitivos, son ficciones explicativas y no desempeñan ninguna función. Por ende, deben definirse operacionalmente, en términos de estímulos y respuestas observables. Aquellas explicaciones reconocidas como mapas cognitivos o fuerza del hábito eran una tautología trivial. El establecimiento y desarrollo de la teoría de la conducta de Skinner se basa en los hallazgos de Ivan Pavlov y Charles Sherrington y en la ley del efecto de Thorndike, por lo que identifica el reflejo como unidad de análisis de la conducta. Las investigaciones de Skinner se centraron en el condicionamiento operante, nombre que asignó para diferenciarlo del condicionamiento respondiente de Pavlov. Para desarrollar sus teorías creó un aparato que se conoce como caja de Skinner o caja de condicionamiento operante. En esta, introducía una rata o un pichón hambrientos que daban una respuesta arbitraria. En la rata era presionar una palanca y en el pichón picotear un disco o clave iluminada. A cambio les entregaba pequeñas bolitas de comida como reforzadores. Cada que el animal respondía, el alimento se entregaba y la probabilidad de la respuesta aumentaba. El condicionamiento operante, término que originalmente asignó Fred S. Keller, significa que el animal opera en su entorno para producir un reforzador. Skinner definió el condicionamiento operante como aquella conducta cuya probabilidad de repetirse se incrementa por medio del reforzamiento, es decir, una conducta que es reforzada positivamente por medio de alimento, por ejemplo, o negativamente, a través de eliminar un estímulo aversivo, tendrá mayor probabilidad de repetirse. Con esto, describe los principios básicos del aprendizaje, entre los cuales se encuentran el reforzador, la extinción, el aprendizaje por discriminación, el efecto del castigo, la generalización, así como también demostró la capacidad de predecir y controlar la conducta de las ratas en laboratorio y estableció la reputación de un experimentador riguroso. El estudio del comportamiento operante y la tasa de respuestas como dato básico para el análisis de la conducta constituyeron los aportes más importantes para formar el análisis experimental de la conducta, que propone analizar las interacciones entre el organismo y su medio ambiente con el fin de establecer sus relaciones funcionales, es decir, demostrar de manera sistemática que existe una relación ordenada entre la conducta que se observa y registra, la variable dependiente, y el evento o estímulo del medio ambiente que el experimentador manipula, la variable independiente, para producir un cambio deseado en la conducta. Las principales aportaciones de Burrus Skinner pueden resumirse en los siguientes puntos. Todo fenómeno para estudiarse debe definirse operacionalmente, en términos de estímulos y respuestas observables. Para desarrollar sus teorías, creó el aparato conocido como caja de Skinner o caja de condicionamiento operante. Definió el condicionamiento operante como el proceso para producir conductas cuya probabilidad de repetirse se incrementa por medio del reforzamiento positivo o negativo. Describió los principios básicos del aprendizaje, tales como reforzador,
extinción, aprendizaje por discriminación, efecto del castigo, generalización, entre otros. Desarrolló el análisis experimental de la conducta, que propone demostrar de manera sistemática que existe una relación ordenada entre una variable dependiente y una variable independiente para producir un cambio deseado en la conducta.